El siglo XX fue un siglo de violencia excesiva, no solo en Bolivia, sino en el resto del mundo. Ello se manifestó sobre todo en los años 1914 y 1939, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial respectivamente. Ambas guerras mundiales y el colapso del Imperio Soviético fueron sucesos importantes no solo para Alemania, sino para toda Europa. Tomando en cuenta lo que pasaba fuera de nuestro país, es que iniciamos. Bienvenidos a una nueva sesión de Ciencias Sociales, esta vez con el tema de Bolivia en el siglo XX y el inicio de la Guerra del Chaco. Comencemos. La Primera Guerra Mundial, llamada también la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa y que empezó el 28 de julio de 1914, finalizando el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania había aceptado las condiciones de armisticio. Políticamente, la Primera Guerra Mundial se convirtió en la catástrofe primigenia del siglo XX. Esta guerra dejó como consecuencia una gran devastación demográfica y social. El saldo de muertes oscilaba entre 7 millones de civiles y 10 millones de soldados, pero tomando en cuenta solo los ataques. La cantidad podría aumentar si tomamos en cuenta muertes por hambre y por la caída económica. Por otro lado, desaparecieron también 4 imperios que fueron el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano, y se formaron nuevos países, lo que modificó la demografía de Europa Central. Además, no obstante, sus secuelas y descontentos dieron pie a que años más tarde se iniciara una guerra aún más devastadora, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a ser un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, caracterizada por un nacionalismo extremo, o el nazismo, el fascismo por otro lado, y la instauración del primer Estado comunista que junto con Estados Unidos y Japón constituyeron las nuevas potencias del mundo. Tomando en cuenta todo lo que pasaba en el mundo, nuestro país no fue la excepción, ya que Bolivia se enfrentaría a una de sus peores guerras internacionales, la Guerra del Chaco. Este enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay por la intervención de la región del Chaco Boreal se llevó a cabo entre el 9 de septiembre de 1932 y el 21 de julio de 1935. La Guerra del Chaco es considerada la ofensiva más importante en Sudamérica durante el transcurso del siglo XX, ya que tuvo una duración de 3 años y ocasionó numerosas muertes, desaparecidos, enfermedades y falta de alimentos. Para un mejor entendimiento, recordemos lo que aconteció en el siglo XIX e inicios del siglo XX, todo esto del programa Bolivia Siglo XX del historiador Carlos de Mesa. Por favor, toma apuntes y escribe las preguntas que tengas. Bolivia nació como república independiente en 1825, después de 16 largos años de una guerra por la independencia. Años duros y difíciles como los de toda guerra. Y se puede ir haciendo una secuencia de la historia republicana del país a partir de los conflictos internacionales más importantes. En 1836, la creación de la Confederación Perú-Boliviana, los más importantes éxitos militares, pero también la derrota de Yungay, que termina con el esfuerzo de Santa Cruz por hacer de Bolivia y Perú una sola nación. En 1879, la Guerra del Pacífico y la más brutal mutilación del territorio boliviano. En 1899, la Guerra Federal,
la guerra civil que enfrenta a hermanos con hermanos. En 1903, la guerra del Acre, la confrontación por la Goma, la guerra con el Brasil. Y en 1932, la guerra del Chaco, la más grave, la más doliente, la más larga que enfrenta Bolivia. Esta secuencia de acontecimientos bélicos internacionales tiene un contexto histórico que debemos conocer. ¿Cuáles fueron las ideas fundamentales de la Bolivia del siglo XIX y de la Bolivia de principios del siglo XX? ¿Cómo concibieron conservadores y liberales el país que querían? ¿Qué pasó cuando en 1880 la convención de los prohombres de ese momento definió una ruta histórica? Ese contexto histórico es el largo y difícil camino de la República que ahora presentamos para comprender lo que vendría después, la propia Guerra del Chaco. Llámame, voy al Chaco, tal vez ya no vuelva. Mi último beso que en tus labios... El destino de Bolivia fue marcado desde el comienzo de su vida independiente por la violencia y por la guerra. La conquista de más de 15 años para la independencia en 1825. El proceso de construcción nacional. El intento de hacer un Estado coherente. La búsqueda de una realidad sobre la base de un país con muchas etnias, con diversas culturas, con diversos ideales, quizás hacia el futuro. Nuestra historia tiene momentos cruciales, todos ellos signados por el enfrentamiento. En 1836, un visionario, el verdadero constructor de Bolivia, el mariscal Andrés de Santa Cruz, establece la Confederación Perú-Boliviana que caería en los campos de Yungay en 1839. Diego Portales resumió entonces un destino cuyo papel era decirle no a la construcción integrada de una gran nación perú-boliviana. En los sueños de Santa Cruz enterrados en Yungay encontramos un primer escollo en esa difícil construcción. Luego, en 1879, Bolivia tiene una nueva cita con su destino. Aliada con el Perú y enfrentada a Chile, verá tras la guerra perder un brazo esencial de su propio cuerpo, la posibilidad de acceso directo al mar, lo que significaba el océano para el desarrollo y el crecimiento económico. La usurpación chilena marca también un momento amargo, del que sin embargo Bolivia saca varias lecciones. Una de ellas, la construcción del Estado oligárquico, cuya vigencia va a ser de una guerra a la otra, de 1880 a 1932. Allí veremos a conservadores, liberales y republicanos intentar un modelo de país. Un modelo que, sin embargo, no tenía en su génesis la esencia básica ni de la unidad, ni del respeto de unos a otros, ni del reconocimiento de una nación subterránea, la mayoría que estaba sojuzgada por la otra. Bolivia, en el momento del conflicto bélico con el Paraguay, va a ser víctima de sus propias contradicciones internas. Está pagando el precio de una historia con conflictos sociales, económicos y políticos que los viene arrastrando quizá desde la colonia. Estamos hablando de una estabilidad basada en una democracia excluyente, la famosa democracia del voto calificado. Estamos hablando de un proceso político que tiene otro corte histórico importante, la Revolución Federal de 1899, que desplaza el poder oligárquico del sur al norte, de Chuquisaca a La Paz, de conservadores a liberales, de La Plata al Estaño. Pero ese país no estaba contando ni quería contar con una mayoría quechua aymara que en el occidente de Bolivia era mayoría abrumadora. Son los años de la exvinculación, del no reconocimiento a la propiedad originaria de la tierra, de una reforma agraria al revés. Es una sociedad cruzada que construye a la europea sobre la espalda de los pongos. Por eso surge Zárate Vilca, nada más
despuntar el siglo, coincidiendo con la Revolución Federal que pretendía usar a los campesinos para el triunfo o la derrota. Por eso surgen levantamientos en la zona del altiplano. Por eso, a sangre y fuego, se tiene que controlar una realidad que, aislada de las ciudades, no establece ninguna posibilidad de diálogo entre un país y otro. Por eso, tenemos la construcción de una sociedad andina que no responde a sus propios intereses y que ha desplazado a un Oriente que todavía no nace como poder posible. Los liberales, sin embargo, son capaces de un proceso de modernización. Son pragmáticos y establecen una sociedad en la que el progreso, por la vía del ferrocarril, por ejemplo, uno de los logros fundamentales en el siglo XIX, a través de la construcción de edificios importantes y de infraestructura ciudadana que el país no había conocido en el pasado. De los caudillos como Arce, Pacheco y Baptista, pasamos a los caudillos como Pando, que tiene que defender el norte-norte de Bolivia en la desgraciada Guerra del Acre, la pérdida en 1903 y 4 de ese gigantesco y rico territorio en Goma, o de otro caudillo como Ismael Montes, el liberal por antonomasia, que a la par de construir un nuevo sistema financiero y estabilizar económicamente al país, se enfrenta con el pragmatismo a la decisión de la firma del Tratado de 1904. Su ratificación fue uno de los golpes más duros en el proceso reivindicacionista del mar boliviano. Una economía anclada por una vía en el semifeudalismo, el campo y los terratenientes que le van comiendo la propiedad a los indios originarios, y por la otra, los ingresos frescos para el erario nacional, pero sobre todo para los grandes denominados luego varones del estaño. La trilogía Patiño, Jósil y Aramayo, que sería fundamental en la primera mitad del siglo XX, va a nacer con un milagro. Ese milagro se llamó la Mina Salvadora, en un cerro increíble, Yayagua, un verdadero mar de estaño. Un cerro sustituía a otro, el legendario Cerro Rico de Potosí. A partir de la riqueza de Patiño, el signo del estaño, el metal del diablo. El 75% de los ingresos económicos de Bolivia durante todos esos años van a estar marcados por el estaño y algunos otros minerales complementarios. La vida política boliviana se sujetaría de una manera terrible a la férula de un hombre notable, Simón Patiño. El paso de los liberales a los republicanos fue simplemente un cambio de guardia. Si bien Bautista Saavedra en 1920 inaugura una suerte de populismo acercándose a los artesanos, por ejemplo, va a tener duros enfrentamientos en las minas y también en el campo. Las masacres mineras por un lado y de Jesús de Machaca por el otro definirían esa contradicción de un caudillo populista con un primer sentido de la aproximación a lo social. Era el final o el comienzo del final de una etapa histórica que se había inaugurado casi 50 años antes. Mientras Bautista Saavedra celebra con boato los 100 años de la República Boliviana en 1925, ¿cuál es el balance que podemos hacer de ese país que entonces encontraba sus puertas en los umbrales de la guerra? Bolivia era una de las naciones más pobres de América Latina. No había resuelto el problema de la tierra. No había establecido una estructura social coherente. Era un país étnicamente muy complejo. Estaba absolutamente aislado del mundo. Había perdido un brazo fundamental hacia el mar en 1879 y la gigantesca riqueza gomera a principios de siglo. Tenía, por lo tanto, los traumas de un par de derrotas que habían sido centrales. No pudo, en los albores de su propia creación, establecer la alianza fundamental con el Perú. Era, en suma, una nación que apenas sí comenzaba a construirse. Pero era sobre todo, y a pesar de algunos hombres excepcionales, una sociedad que no había tenido un liderazgo capaz de entender las contradicciones internas y resolverlas. Tendría que llegar la guerra para que esto fuese posible. Trágico espejo, pero fundamental para el futuro.